vamos a utilizar solamente... ¿Dónde está la paleta? Todo quedó súper riquísimo. Entonces voy a dejarlo ahí por 2 o 3 minuticos más. Este video está patrocinado por Pintón, el responsable de que tu comida sepa mejor. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Yo soy Hiker Márquez y esto es Locos por las Carnes. Hoy te voy a traer una receta muy típica de Cuba. Se trata nada más y nada menos que de un fricasé de pollo con papas. Vamos a empezar. Bueno, para la receta de hoy vamos a necesitar parte de este pollo, vamos a necesitar parte de estas papas, vamos a necesitar un pimiento, una cebolla, unos dientes de ajo, más o menos unos 6 dientes de ajo, comino al gusto. Si gustas ponerle pimienta, bueno, pues le puedes poner un poquito de pimienta. Ajo en polvo, si gustas enriquecer el sabor del ajo, que se sienta un poquito más, bueno, pues perfecto. Vamos a utilizar sal al gusto y vamos a utilizar unos 20 gramos de pasta de tomate o de puré de tomate. Lo primero que vamos a hacer es preparar el ajo. Lo vamos a preparar como machucándolo para quitarle la cáscara y vamos a cortarlo en trocitos pequeños, bien pequeñitos. Recuerden, lomo con dedo para que no corten, para que no se corten. Segundo, cebolla. Esta cebolla vamos a cortarla a la mitad porque está demasiado grande. No vamos a utilizar el 100% de la cebolla. Ahí estaba cortada en juliana, pero vamos a cortarla al centro también. Todo lo vamos preparando y lo vamos reservando por separado, porque todo tiene su orden a la hora de cocinar. Extraemos el corazón. Ayudamos de las manos, por supuesto. Y aquí hacemos un corte. Limpiamos esto que queda y preparamos para cortar. Ahora vamos a utilizar de este pollo, vamos a utilizar, ven que es un pollo entero. Vamos a utilizar la mitad. ¿A qué me refiero con la mitad? Vamos a cortar por la mitad, pero no vamos a utilizar la pechuga. La pechuga la vamos a reservar para otra preparación, ni la parte del costillar tampoco. Entonces, lo que voy a hacer aquí es hacer un corte en el mismo lomo, ven, en la mitad del lomo. Ya ven, ahí está. Entonces hago esto. Para encima del corte voy a abrir la parte trasera del pollo y voy a hacer un corte debajo de los muslos. ¿Ven? Ahora lo que voy a hacer es limpiar solamente del cuero, del pellejo. Y listo. Ya está separado la pechuga con las alas de la otra parte del pollo. A esta parte, ¿qué le voy a hacer? Voy a partir de acá, voy a limpiar estos excesos de grasa que para mí son los más dañinos del mundo, pero que son muy ricos. Casi siempre todo lo que hace daño es rico. Retiro esta parte y voy a hacer un corte al centro. Ya hice el corte al centro. Ahora toco donde está la articulación. Aquí está. Y ahí estaba la articulación. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a rodar este pellejo, este cuero, hacia atrás para retirarlo, porque no voy a cocinar el pollo con el pellejo.
Entonces ahora vamos a proceder a cortar la papa. Vamos a cortar la papa en estas proporciones. Más o menos que cada papa termine pesando unos 15 gramos, más o menos. Con eso ya está listo. Bien. Esto es lo que vamos a utilizar de papa. Vamos a poner otra papita más porque a mí me gusta bastante la papita. Con esa salsita de pollito queda rica, muy rica. De verdad les recomiendo esta receta. Es una receta para disfrutar en familia. No es una receta para llevar comida a una playa o a un camping o no sé. No es una receta para guardar mucho tiempo y menos fuera de refrigeración, porque como vamos a utilizar en ella pasta de tomate, no es conveniente guardarla por mucho tiempo y menos si está fuera de refrigeración. Entonces, ahora vamos a proceder a realizar el sofrito para comenzar con la preparación del pollo. Bien, lo primero que vamos a hacer es en un sartén o ya listo en la olla que ustedes vayan a cocinar el pollo, vamos a adicionarle la cebolla. En primer lugar, la cebolla. Déjenme prender la luz. Ahí, perfecto. Vamos a adicionar la cebolla y vamos a adicionar el pimiento. Las dos cosas al mismo tiempo. Quizás yo me pasé un poquito de pimiento. Lo salteamos un poquito y dejamos a que se empiece a cocinar. ¿Dónde está la paleta? Si quieren se pueden asesorar de una cuchara de madera. Es preferible una cuchara de madera o una cuchara de silicona, de punta de silicona o de plástico, esa la que se utilizan para no rayar la pintura esta de antiadherente que traen los sartenes. Y luego que ya esté así bien cocinadita la cebolla, vamos a adicionarle el ajo. Cuando ya esté en este punto, vamos a adicionarle el ajo. Vamos a adicionarle el ajo y la volvemos a saltear para que se mezcle todo. Y vamos a adicionarle, en este momento, vamos a adicionarle la salsa de tomate, la pasta de tomate o el puré de tomate. Ven que es una sola cucharada. Una sola cucharada. Ahora movemos para que se sofría junto con el ajo y la cebolla. Esa pasta de tomate. Si gustan en este momento le adicionan o una cerveza o le adicionan un chorrito de vino seco, vino blanco de cocina, o media taza de agua, que es lo que yo voy a hacer. Y ahora sí lo voy a revolver con la paleta. No voy a hacer que termine yo con un reguero de puré de tomate aquí, de sofrito por todos lados. Esto se hace con el objetivo de que se disuelva la salsa, la pasta de tomate se disuelva y se cocine con todo junto, ¿ves? Ya en este momento voy a adicionar lo que es el comino. Si gustan adicionarle pimienta, este también es el momento. Vamos a adicionarle más o menos unos 10 gramos de sal. Y vamos
a todo esto vertirlo en una olla. Lo voy a poner por aquí. Déjeme enfocarla. Ella tiene un poquito de salsa. Vamos a apagar. Vamos a adicionárselo a esta olla. Y entonces llegó el momento de adicionar los pollos, los pedazos de pollo. Y vamos a poner los dos muslitos. Y antes de poner los pollos, vamos a darle un cortecito por aquí para que le penetre más el sabor al pollo. Ahora vamos a revolverlo bien para que todo esto se mezcle bien. Y a todo esto le voy a adicionar, déjenme enfocarle bien ahí. A todo esto le voy a adicionar una taza de agua. Una taza de agua, ¿ven? Ahora lo voy a revolver de nuevo. Y le vamos a poner la presión. Ahora vamos a esperar unos más o menos 20 minutos, 30 minutos y vamos a destapar para adicionarle la papa. Bueno, ya transcurrieron más o menos unos 15 minutos, 20 minutos. Vamos a retirarla a fuego, vamos a retirar del fuego. Ya lo que hice aquí fue apagar la candela. Y vamos a esperar a que se le vaya a presión para adicionarle las papas. Y entonces en este momento, cuando ya se abra la olla, es cuando voy a verificar el punto de sal. Bueno, vamos a verificar punto de sal. Vamos a verificar dureza de la carne. La carne de pollo suavecita. Ya está bien suave la carne. Vamos a verificar el punto de sal. Hace falta un poquito. Voy a adicionarle, en este momento le adicioné unas aceitunas. Y voy a puntear con sal, más o menos un puñito. Con un puñito ya basta. Porque ahora esta salsa la vamos a dejar que espese. Entonces cuando reduzca la salsa también refuerza el sabor a sal. Pero no hay que tener miedo porque ahora vamos a adicionar las papas y la papa también absorbe bastante sal. Vamos a remover un poquito para que la papa toque el agua o el caldo este, ¿no? Y le volvemos a poner la presión por unos 5 o 10 minuticos y vamos entonces a verificar la dureza de la papa. Cuando ya la papa esté blandita, ya está listo para sacarla. Vamos a prender de nuevo la candela y vamos a comenzar con la cocción de la papa. Bueno, ya han transcurrido 20 minutos. Vamos a apagar la candela y vamos a esperar a que se le vaya la presión o lo podemos ayudar. Esto no es recomendable hacerlo, ¿ok? Bueno, una vez que ya baje la válvula de seguridad, que es esta de aquí, que es la que tranca la tapa, vamos a abrirla y voy a verificar que ya la papa esté blandita. Ya la papa está blandita, pero todavía mantiene la forma. Vean qué blandita está, pero todavía mantiene la forma. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a volver a prender la candela, pero para que reduzca la cantidad de salsa que tiene. Ya en este momento no le voy a poner la tapa. Está bastante espeso, pero le falta un poquito. Para mi gusto le falta un poquito. Entonces voy a dejarlo ahí por 2 o 3 minuticos más para que con la tapa retirada
evapore un poco de agua y se reduzca un poco esta base, este caldo, esa salsa. Bueno, pues ya está nuestro fricasé. Vamos a probarlo. Y las papas también, que todo quedó súper riquísimo. Vamos a dejarlo por aquí. Y voy a probar la papa primeramente. Está hirviendo. Esto está hirviendo todavía. Quedó suavecito, quedó exquisito. Se me achicharra la boca. Se me achicharró la boca, pero estaba muy bueno, muy bueno. El pollo de esta manera queda bien suavecito y queda jugoso. No jugoso solamente por la salsa que se le aplique, sino jugoso también porque no se demora tanto. Aparte, ustedes saben que la pierna del pollo no es tan dura, ni la cadera tampoco. O sea, lo que es el muslo y el contramuslo, lo que se conoce en Cuba. Ya hicimos la demostración educada. Ahora vamos a la demostración no educada. Magnífica esta preparación. Esto es una receta 100%, creo que 100% cubana. Es una receta magnífica. Ahora vamos a proceder a emplatarlo para que ustedes vean cómo queda el plato servido con el fricasé de pollo con papas. Muchísimas gracias, señoras y señores. Así queda la receta de hoy y el emplatado. Muchas gracias nuevamente por haber visto el video hasta aquí. Muchas bendiciones. Por aquí abajo te voy a dejar el botoncito de suscribirse, o si me quieres regalar tu suscripción. Muchas bendiciones y muchas cosas buenas en este 2021. Nos vemos en otra receta de Loco por las Carnes. Chao. Compren Pinto, ahí hay de todo, cachucha, embutido, maíz criollo, seguro que sí. Descarga la aplicación para que te llegue tu envío, lo enviamos a todas partes de Estados Unidos. Y que no se diga, Pintón tiene sabor para tu comida. Tenemos dulces finos y tenemos el sazón para todos los latinos. Recuerden que